Bueno, primero, por supuesto, antes que nada, ha sido un orgullo para mí durante tantos años ser entrenador de Javier y quería resaltar un par de cosas sobre ello. Lo primero es que para estar en el máximo nivel mundial en cualquier deporte, como bien decía Cali, hay que entrenar mucho y muy bien, pero además hay que hacerlo de una manera muy eficiente. Y yo creo que Javi no solamente entrena igual o más que de los mejores triatletas del mundo, sino que además a su alrededor hay un montón de cosas más, la alimentación, el descanso, la eficiencia entrenando, que hacen que consiga los resultados que está consiguiendo y que seguramente los perdurará en mucho tiempo. He tenido mucha suerte al compartir con él muchas experiencias a nivel internacional. La verdad es que cuando conseguimos el Campeonato de Europa, el primer Campeonato del Mundo, pues la emoción era grandísima e insisto en que he tenido mucha suerte en poder estar con él en esos momentos a su lado. Pero bueno, los Juegos Olímpicos son algo especial para cualquier deportista. Cuando yo nadaba, cuando era nadador, en mis sueños pensaba que quizás podía haber llegado a los Juegos y a pesar de que lo intenté no pudo ser. Pero después de no contar con Javier para Atenas, que Atenas 2004, que era una olimpiada merecidísima por su parte, pues intentamos llegar a los Juegos de Beijing 2008 en el mejor estado de forma posible y, como decía Cali, después de una trayectoria impecable. Yo creo que era el máximo favorito, sin ninguna duda, pero bueno, las cosas no fueron bien ese día. Yo creo que todo el mundo, y bueno, nos emocionamos desde China, Javier y yo, viendo los vídeos de la ciudad de Ferrol, pues viendo la carrera y bueno, como todos sabéis, el resultado no fue el que nos hubiera gustado, fue un resultado muy amargo. Creo que nunca olvidaré los 6-7 minutos en silencio que pasamos justo después de entrar en meta. Bueno, muy duros. ¿Quién iba a decir a mí, un chico de Serantes, de Ferrol, que después de ir a unos juegos de máximo favorito y de luchar por una medalla, pues iba a estar tan cabreado, tan jodido por un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos? Pero bueno, después de ver lo que ha hecho en Londres y cómo lo ha hecho, y bueno, a pesar de que no estoy con él hace mucho tiempo, siempre estoy cerca de él y bueno, para mí es un orgullo muy grande que haya sido capaz de conseguir una medalla olímpica, que además de sus campeonatos del mundo, pues lo hacen sin ninguna duda. Intento ser objetivo, aunque no lo soy seguro, el mejor atleta del mundo seguro, y bueno, para Ferrol y para todos nosotros que lo conocemos, pues es algo especial. Bueno, los adjetivos que he escuchado de Javi en las últimas intervenciones, pues creo que lo resumen todo. Hay una parte personal que todos, yo creo que sois sensibles a ella, es educado, respetuoso, en fin. Pero bueno, debo decir que todo esto, además, a nivel internacional, el respeto que tiene por parte de todos los deportistas que compiten en él, con los técnicos, todo el mundo, todos los países saben quién es Javier Gómez Noya, de dónde es, por supuesto, y cómo actúa siempre, un respeto máximo, máxima competitividad, pero máximo respeto, y creo que eso es lo que le hace mucho más grande. Y bueno, no quiero extender mucho más porque hoy es el día de Javi y bueno, no quería olvidarme de algo que para mí ha sido imprescindible en que haya conseguido esto, bueno, haber llegado hasta donde está, en el nivel que está, en fin. Y es que sin su familia, seguro que no podía estar en esta situación. Creo que su familia es, bueno, especial. Quiero hacer referencia especialmente a su padre, a Javier Gómez Sequeiro, que yo creo que le ha inculcado unos valores importantes, que le ha metido en el mundo del deporte de una manera ejemplar y que ha estado a su lado siempre en los momentos muy delicados que han tenido, y aprovecho para darle felicidades a Javier Gómez, y bueno, nada más, un orgullo haberte entrenado, Javi, lo sabes, y te deseo lo mejor, también lo sabes, y espero que en el Río 2016 pues